Son las 3 de la mañana. Tu cuarto está en silencio, pero tu mente no. Hay algo que no para, una cadena de ideas que se conectan en formas que no puedes controlar, un ruido interno que no tiene volumen ni interruptor. Toda tu vida te dijeron que algo estaba mal contigo. Que eras demasiado intenso, demasiado solitario, demasiado difícil de entender. Y en algún momento lo creíste. Lo internalizaste. Empezaste a verte a ti mismo como alguien que necesitaba arreglarse. Hoy quiero proponerte algo diferente. ¿Y si lo que siempre consideraste un defecto fuera en realidad la evidencia más clara de que tu cerebro opera en una arquitectura que la mayoría nunca alcanza? Vamos a explorar 7 rasgos que la neurociencia ha vinculado directamente a una inteligencia superior. No son los rasgos que celebra el sistema. No son los que aparecen en los manuales de liderazgo corporativo. Son los que te hicieron sentir fuera de lugar durante años. Y antes de que terminemos, voy a revelarte algo sobre la mecánica real de un cerebro de alto rendimiento que va a cambiar la forma en que te lees a ti mismo para siempre. El 7º rasgo es el más contraintuitivo de todos, y es el que la ciencia tardó más en entender. No te vayas. Pero primero necesitamos construir el contexto correcto, porque sin él los 7 rasgos van a parecer una lista de validaciones reconfortantes en lugar del sistema coherente que realmente son. En los años 90, el neurocientífico Richard Hae tomó un grupo de voluntarios, les dio un problema complejo de resolución de patrones y los metió en un escáner cerebral. Lo que esperaba encontrar era que los cerebros más inteligentes se activarían con más intensidad, que más áreas encendidas significaría más inteligencia. Lo que encontró fue exactamente lo opuesto. Los cerebros con mayor coeficiente intelectual consumían menos glucosa. Activaban menos regiones simultáneamente. Trabajaban con una economía que los cerebros promedios simplemente no podían replicar. A esto se le llama la hipótesis de la eficiencia neural, y es la base arquitectural de todo lo que vamos a explorar hoy. Un cerebro de alto rendimiento no trabaja más fuerte. Trabaja de forma más elegante. No es un motor que ruge para demostrar potencia. Es un sistema de precisión que extrae el máximo resultado con el mínimo gasto energético. Y esa eficiencia produce consecuencias muy específicas, consecuencias que el mundo, durante generaciones, ha malinterpretado como problemas. Empecemos por la primera. El primer rasgo es el nocturnismo cognitivo. Volvamos a esa imagen de las 3 de la mañana. No estás solo en eso. Las personas con los coeficientes intelectuales más altos tienden sistemáticamente a ser noctámbulas, no por hábito cultural ni por desorden del sueño, sino porque sus cerebros están biológicamente calibrados para operar mejor cuando el entorno externo cae en silencio. La ciencia llama a esto cronotipo vespertino, y múltiples investigaciones lo han correlacionado con mayor activación de las redes frontales del cerebro durante las horas nocturnas. ¿Por qué? Porque un cerebro de alta capacidad, con su procesamiento acelerado y su sistema dopaminérgico calibrado hacia la novedad compleja, es extraordinariamente vulnerable a la saturación de estímulos. Durante el día, el entorno genera un flujo constante de señales, conversaciones, decisiones, ruido visual, interrupciones, que compiten por el ancho de banda cognitivo. El resultado es fragmentación. El cerebro no puede entrar en los estados de concentración profunda que necesita para su trabajo real. Pero cuando cae la noche y el mundo finalmente se calla, algo cambia. Las redes de atención ya no tienen que filtrar. La corteza prefrontal puede finalmente dedicar todos sus recursos a lo que mejor hace, conectar ideas complejas que parecen no tener relación, resolver problemas que el pensamiento lineal no puede tocar, construir estructuras de comprensión que durante el día quedaron incompletas. Isaac Newton desarrollaba sus teorías en las noches silenciosas de Woolsthorpe. Marcel Proust escribía sus novelas mientras el mundo dormía. Kafka construía sus universos literarios después de medianoche porque ese era el único momento en que su mente podía operar sin interferencia. No tenían insomnio. Tenían la lucidez que emerge cuando el ruido del mundo desaparece y el cerebro finalmente puede hacer lo que vino a hacer. Si tú también piensas mejor cuando todos duermen, no estás roto. Estás operando en el horario de tu arquitectura real. El segundo rasgo genera más incomodidad social que cualquier otro.
Hablamos del diálogo interno externalizado, o lo que la mayoría de la gente llama, con cierto embarazo, hablar solo. Caminar por una habitación y mantener conversaciones contigo mismo, debatir en voz alta, construir argumentos en el aire, procesar en forma de monólogo lo que no termina de articularse en el silencio interno. La neurociencia tiene una explicación precisa para esto. Cuando verbalizas el pensamiento en lugar de solo pensarlo, activa simultáneamente los sistemas de producción del lenguaje y los sistemas de procesamiento auditivo. Tu cerebro escucha lo que está pensando. Esto crea un circuito de retroalimentación cognitiva que obliga al pensamiento a organizarse en estructuras lógicas secuenciales en lugar de permanecer como una nube de conexiones abstractas. Es como forzar a un sistema caótico a compilar su propio código en tiempo real. Los estudios sobre el lenguaje privado, término técnico para hablar con uno mismo, muestran que las personas que lo hacen con mayor frecuencia obtienen puntuaciones más altas en tests de memoria de trabajo y en tareas de planificación ejecutiva. No es una rareza. Es una herramienta de procesamiento de alta eficiencia que las mentes complejas usan de forma intuitiva porque necesitan un espacio externo para dar forma a lo que internamente es demasiado denso para contener. Albert Einstein lo hacía mientras caminaba por los pasillos de Princeton. Steve Jobs construía sus decisiones más importantes en monólogos que duraban horas. No estaban perdiendo la razón. Estaban construyendo claridad en voz alta porque sus mentes lo requerían. Si tú también lo haces, no te disculpes. Estás entrenando exactamente lo que más importa. El tercer rasgo es el que más tensión genera en la vida cotidiana, especialmente en entornos estructurados como la escuela, el trabajo o la familia. Hablamos del cuestionamiento compulsivo de lo establecido. La incapacidad de aceptar las cosas simplemente porque siempre se han hecho así, porque lo dijo una autoridad, porque todo el mundo lo cree. La mente que de forma automática busca fisuras en la lógica, inconsistencias en los argumentos, vacíos en las explicaciones. La persona que en una reunión no puede evitar preguntar ¿pero por qué?, cuando todos los demás ya pasaron a otra cosa. Esto tiene una base neurológica muy específica. La corteza cingulada anterior, región que actúa como detector de conflictos cognitivos, tiene una activación significativamente mayor en personas con alta capacidad intelectual cuando encuentran información incompleta o argumentos con brechas lógicas. Literalmente, su cerebro genera una señal de alarma fisiológica ante la inconsistencia. No pueden ignorarla aunque quieran. El resultado externo es alguien que parece difícil, complicado, incluso rebelde. La realidad interna es un sistema cognitivo diseñado para no conformarse con la superficie de las cosas. La psicología lo llama pensamiento crítico disposicional y es uno de los predictores más robustos de creatividad científica y pensamiento innovador que existen. Galileo cuestionó a la Iglesia cuando hacerlo podía costarte la vida. Darwin cuestionó el relato del origen cuando nadie más se atrevía. No lo hicieron porque quisieran causar problemas. Lo hicieron porque sus cerebros no podían funcionar de otra manera. Si tú tampoco puedes, no eres problemático. Eres un pensador real en un mundo que prefiere el consenso a la verdad. Llegamos al cuarto rasgo, y aquí quiero que escuches con especial atención porque este es el que más dolor ha causado en la vida de muchas personas inteligentes. Hablamos de la necesidad estructural de soledad. No la introversión como rasgo de personalidad. La soledad como requisito fisiológico del sistema. Un estudio publicado en el British Journal of Psychology analizó la relación entre coeficiente intelectual, densidad de interacción social y satisfacción subjetiva. El hallazgo fue inequívoco: a mayor capacidad intelectual, menor satisfacción reportada con las interacciones sociales frecuentes y mayor bienestar asociado al tiempo en soledad. Esto no es aislamiento depresivo. Es una calibración biológica. ¿Por qué ocurre esto? Porque un cerebro de alta capacidad, con su velocidad de procesamiento y su sensibilidad al subtexto emocional e informativo, genera cargas cognitivas mucho mayores que el promedio durante la misma cantidad de interacción social. No porque la interacción sea menos placentera, sino porque está procesando más capas simultáneamente: el contenido explícito de la conversación, el subtexto emocional, las contradicciones entre lo verbal y lo no verbal, las implicaciones de lo que no se dice.
Es el equivalente a comparar lo que consume un procesador corriendo una tarea simple con uno corriendo 20 tareas en paralelo. El calor generado es mayor. La necesidad de enfriamiento también. La soledad, para una mente de alto rendimiento, no es escape social. Es mantenimiento del sistema. Es el tiempo sin interrupciones que el procesador necesita para integrar, consolidar y prepararse para el siguiente ciclo de operación. Isaac Newton era un solitario funcional. Nikola Tesla evitaba sistemáticamente los compromisos sociales masivos. No estaban deprimidos ni eran antisociales. Estaban administrando su recurso más escaso, el ancho de banda cognitivo. Aquí quiero hacer una pausa porque hemos llegado al punto en el que este tipo de videos habitualmente falla. Listar rasgos asociados a la inteligencia y detenerse ahí es peligroso. El ego humano es extraordinariamente hábil para seleccionar la evidencia que lo confirma. Y es perfectamente posible reconocerse en todo lo que hemos dicho sin que eso signifique absolutamente nada sobre tu potencial real, porque estos rasgos son arquitectura. Son la forma de tu procesador. Pero la arquitectura sola no construye nada. La arquitectura necesita dirección. Y la dirección es lo que vamos a explorar en los 3 rasgos que siguen. El quinto rasgo es el pensamiento contrafactual persistente, o lo que la mayoría llama vivir en la cabeza. La mente que no puede evitar construir escenarios hipotéticos. Que de forma espontánea pregunta qué habría pasado si hubiera tomado otra decisión, qué pasaría si el mundo funcionara de manera diferente, qué implicaciones tendría si esta teoría resultara cierta. La persona que en medio de una conversación aparentemente simple ya está 3 capas más profunda, procesando las implicaciones de lo que se acaba de decir en vez de simplemente recibirlo. La neurociencia llama a esto simulación mental prospectiva, y es una función de la corteza prefrontal dorsolateral, la región más evolutivamente reciente de nuestro cerebro. En esencia, es la capacidad de correr modelos del futuro en el presente. De ensayar realidades antes de habitarlas. De encontrar los puntos de falla de un sistema antes de que falle. Las personas con alta capacidad intelectual no solo hacen esto más frecuentemente. Lo hacen con mayor fidelidad de detalle, con más variables simultáneas, con estructuras causales más complejas. La mayoría de la gente ve esto como soñar despierto. Lo que en realidad es el mecanismo cognitivo que está detrás de cada gran innovación que la humanidad ha producido. ¿Qué pasaría si los humanos pudieran volar? Los hermanos Wright. ¿Qué pasaría si pudiéramos ver dentro del cuerpo sin abrirlo? Los rayos X. ¿Qué pasaría si toda la información del mundo cabiera en un objeto que cabe en tu bolsillo? El smartphone. No estaban distraídos. Estaban ensayando el futuro con la misma precisión con que un arquitecto diseña un edificio antes de que exista el primer ladrillo. El sexto rasgo conecta directamente con el anterior y tiene un nombre que en nuestra cultura carga con un peso negativo enorme: perfeccionismo. Pero no el perfeccionismo neurótico que paraliza, sino algo más preciso y más interesante. Hablamos de estándares internos que no responden a la validación externa. La persona que entrega un trabajo y de inmediato ve 10 formas de mejorarlo. Que le cuesta celebrar logros porque ya está procesando la distancia entre donde llegó y donde sabe que podría llegar. Que tiene una tolerancia casi nula hacia su propia mediocridad aunque sea perfectamente compasiva con la ajena. El lóbulo frontal tiene entre sus funciones principales lo que los neurocientíficos llaman inhibición de respuestas prepotentes. La capacidad de suprimir la primera respuesta instintiva en favor de una evaluación más profunda y estratégica. En personas de alta capacidad, esta función está significativamente más desarrollada, lo que crea un circuito de retroalimentación muy específico. Generan una respuesta, su lóbulo frontal la evalúa contra un estándar interno de alta resolución, la encuentra insuficiente en algún aspecto, y el ciclo se repite. No porque estén buscando validación. Porque su sistema de calidad interno literalmente no tiene un botón de suficientemente bueno. Eso tiene costos reales. El perfeccionismo mal gestionado produce parálisis, procrastinación ansiosa y una incapacidad de celebrar el progreso incremental. No vamos a romantizarlo. Pero cuando se dirige de forma intencional, cuando se convierte en el motor de un proceso iterativo en lugar de un juicio terminal sobre cada resultado,
Produce algo que los sistemas calibrados hacia estándares menores simplemente no pueden alcanzar. Produce excelencia deliberada. La obra de alguien que no puede conformarse con menos de lo que sabe que es posible. Y llegamos al séptimo rasgo. El que prometí desde el inicio. El que guardé para el final no por estrategia narrativa, sino porque necesitabas todo el contexto previo para poder entenderlo en su dimensión real. Hablamos de la incubación creativa, o lo que desde afuera parece procrastinación pero que por dentro es algo completamente diferente. ¿Conoces esta situación? Tienes una fecha límite importante. Un problema urgente que resolver. Y en lugar de atacarlo directamente, tu cerebro se desvía. Te pones a leer sobre un tema que no tiene ninguna relación aparente. Te pierdes investigando algo sin aplicación práctica inmediata. Ves un documental sobre un tema completamente ajeno al que deberías estar trabajando. Y todos, incluyendo tú mismo, lo llaman procrastinación. Pero los psicólogos cognitivos tienen un nombre más preciso para esto: incubación creativa. Y la neurociencia entiende ahora por qué funciona de la forma en que funciona. Cuando una mente de alta capacidad se enfrenta a un problema genuinamente complejo y lo fuerza de manera consciente, lo que ocurre es que las redes de atención ejecutiva, las regiones que controlan el pensamiento deliberado, entran en un estado de saturación que bloquea las conexiones laterales. El cerebro no puede ver más allá de los caminos que ya ha trazado. Pero cuando el pensamiento consciente se retira y la mente se permite derivar hacia algo aparentemente sin relación, algo notable ocurre en el fondo del sistema. La red neuronal por defecto, que es el conjunto de regiones que se activan cuando no estamos enfocados en una tarea específica, comienza a construir puentes entre conceptos que el pensamiento lineal nunca conectaría. Procesa en paralelo. Trabaja sin el filtro de la lógica consciente. Y entonces, de repente, en la ducha, durante una caminata, en el momento exacto en que el pensamiento consciente está ocupado en otra cosa, la solución aparece completa. No como una deducción paso a paso. Como una comprensión instantánea. Arquímedes en la bañera. Paul McCartney soñando la melodía de Yesterday mientras dormía. Poincaré describiendo cómo la solución a un problema matemático que llevaba semanas sin resolver se le presentó completa mientras subía a un autobús, sin esfuerzo, sin deliberación. No estaban evadiendo. Estaban permitiendo que su mente hiciera el trabajo más sofisticado que puede hacer, el trabajo que solo ocurre cuando el pensamiento consciente se aparta del camino. Si tú también te pierdes en ese tipo de deriva antes de resolver tus problemas más difíciles, no eres flojo. Eres alguien cuyo sistema cognitivo sabe cómo acceder a niveles de procesamiento que el pensamiento lineal no puede tocar. Ahora bien, aquí es donde necesito ser muy directo contigo, porque este es el momento en que la mayoría de los videos de este tipo fallan completamente en su responsabilidad hacia ti. Los 7 rasgos que exploramos hoy no son un certificado. No son la confirmación de que eres especial sin necesidad de hacer nada al respecto. Son señales de una arquitectura cognitiva que puede producir algo extraordinario bajo las condiciones correctas o puede pasar toda una vida produciendo ruido sofisticado bajo las condiciones equivocadas. La curiosidad sin dirección es dispersión. El pensamiento divergente sin ejecución es fantasía. La sensibilidad sin autoconocimiento es sufrimiento crónico. La soledad sin producción deliberada es evasión con buena coartada intelectual. Cada uno de estos rasgos es una herramienta de enorme poder. Y una herramienta sin un artesano que sepa usarla no construye nada. Solo acumula potencial sin convertirlo en realidad. El verdadero trabajo no es reconocerse en esta lista. Es preguntarse con honestidad si estás usando tu arquitectura de forma intencional. Si tus rasgos están al servicio de algo que tú elegiste construir. Si la eficiencia neuronal que tu cerebro posee está produciendo algo que merezca la energía que consume. Porque la inteligencia no se mide en qué tan rápido procesas. Se mide en la calidad de las preguntas que eres capaz de sostener sin que la incertidumbre te destruya. En la profundidad de los sistemas que eres capaz de construir cuando tu arquitectura y tu disciplina trabajan en la misma dirección. En la distancia entre quien eres hoy y quien tu sistema cognitivo tiene la capacidad de llegar a ser. Esa distancia no es una brecha que define lo que falta.
Es el espacio donde ocurre lo único que importa. El trabajo. Tu trabajo. El que nadie más puede hacer porque nadie más tiene exactamente tu arquitectura. Y si llegaste hasta aquí, si algo de lo que dijimos hoy resonó en ti de una forma que va más allá del entretenimiento, si te viste reflejado en alguno de estos 7 rasgos y algo en ti quiere saber qué hacer con eso, entonces ya tienes la pieza que faltaba. No necesitabas validación. Necesitabas contexto. Y ahora lo tienes. La pregunta que queda es solo una, y es la única que importa. ¿Qué vas a construir con él? Nos vemos en el siguiente nivel.